Estimados alumnos, les damos la bienvenida al curso de Contabilidad Avanzada. Como sabremos, no hemos podido tener la sesión presencial inicial por los acontecimientos que se están ocurriendo. Entonces hemos optado por brindar un video de la explicación de la sesión. Vamos a iniciar con la explicación que es importante. El primer día de clases es del sílabo. En el presente ciclo está dictando el profesor Javier Beltrán, Wilfredo Galíndez y quien les habla Milagro Portocarrero. Vamos a ver rápidamente las unidades que vamos a tratar durante estas 7 semanas. La información financiera, que vamos a hablar básicamente del marco conceptual para la información financiera, que es vital que nosotros tomemos conciencia del rol, de nuestro rol en la empresa. Cómo es la correcta presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIF. Asimismo, vamos a ver en la unidad 2 los activos, que vamos a ver el tratamiento contable correcto, ya sea para las existencias, inventarios, para las propiedades, planta y equipo, arrendamientos y más, y sus respectivos ajustes contables. Para la unidad 3 vamos a ver ingresos, pasivos y contingencias, que vamos a ver cómo es el registro correcto para los ingresos de nuestras actividades en el día a día, es decir, ordinarias de la empresa, las provisiones tanto de los activos y pasivos, las políticas contables correctas para las estimaciones durante un ejercicio contable, y finalmente vamos a ver el tratamiento contable de los instrumentos financieros. Cabe resaltar que en esta parte, que si bien es cierto nuestro país no está muy desarrollado en el mercado de valores, pues es necesario que nosotros conozcamos el tratamiento correcto de todas maneras de los instrumentos financieros. Pero si en algún momento nos toca registrar operaciones al respecto. Bueno, luego vamos a ver cuál es el tipo de evaluaciones que vamos a tener durante estas semanas. Bueno, vamos a ver como en los demás cursos que tenemos nosotros, vamos a tener trabajo 1 y trabajo 2, que el primero pesa 20% y el segundo 25%, que van a ir acompañados de una práctica calificada. Es decir, una parte se evalúa el trabajo grupal y la otra parte de forma individual con una evaluación escrita de forma personal, aclarando. Luego también van a tener controles de lectura, que en algún momento les voy a explicar cuáles son las sesiones, en cuál se va a aperturar estos controles de lectura online. Y por último van a tener un trabajo final. En este curso no tenemos examen final, tenemos trabajo final que van a presentar de forma grupal y que van a exponer, que se va a considerar como una sesión 15, que eso se va programando de acuerdo a la universidad, no necesariamente en el día de sesión de clases, a veces incluso lo programamos hasta domingo, va a depender. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Acá tenemos cuándo se entregan el trabajo 1 se entrega en la sesión 5 y por lo tanto ese día tendrán práctica calificada 1. El trabajo 2 se entrega en la sesión 9, por lo tanto ese día también tendrán la práctica calificada 2. Como pueden ver, ninguna de las notas es recuperable, por lo tanto yo sé que a veces uno tiene que trabajar, pero por favor tomemos las medidas necesarias, en este caso, para los días las de la sesión 5 y la sesión 9. En la sesión 13 vamos a darles el promedio de sus evaluaciones de los controles de lectura, que de por sí ya ustedes, en cada control de lectura, ustedes tienen su nota. Y en la sesión 15, que es la exposición del trabajo final, que eso va a depender de ustedes mismos, porque si bien es cierto, el trabajo se entrega en el último día de clases, la sesión 15, que es la exposición final, ustedes tienen que sustentar dicho trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el cronograma de actividades del curso y evaluaciones. Acá lo que hemos hecho es ponerles un poquito más detallada la información que tenemos en el sílabo de forma resumida. Acá les hemos puesto por sesiones cómo vamos a ir desarrollando las clases. Acá tenemos, por ejemplo, en la primera semana el marco conceptual y la presentación de los estados financieros. Luego vemos toda la unidad 2, que está desde la sesión 3 hasta la sesión 9, que va a comprender todo lo que es activos.
acá vemos que, por ejemplo, en la sesión 4, es decir, el fin de semana de la segunda semana, sábado y domingo, se apertura el control de lectura 1, que es online. La sesión 5 se entrega el trabajo físico, que pesa el 20%. Luego me dicen que en la sesión 8, es decir, el fin de semana de la semana 4, sábado y domingo, se apertura el control de lectura 2, online, repito nuevamente. Y en la sesión 9 se entrega y se rinde la evaluación del trabajo grupal 2. Adicional a ello, acá podemos ver detallado cómo vamos a ir desarrollando todos los temas ya escritos en el sílabo, pero de forma detallada, ya indicando qué NIC vamos a tocar, qué norma vamos a tocar en cada clase. Y por último acá vemos el control 3, que es en la semana 6, el fin de semana de la semana 6, recalco, que es sábado y domingo, el control de lectura. El último día de clase se entrega el trabajo físico y en la sesión 15 la exposición final. Vamos a seguir viendo las líneas de tiempo. Acá también se les ha hecho un resumen para ver un poquito por unidades cómo se va desarrollando para que puedan imprimirlo y tenerlo con más facilidad en resumen. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Y finalmente los controles de lectura, que es importante para ustedes. Acá tomen por favor, importante las fechas o los momentos que se van a tomar los controles de lectura, porque estos no son recuperables. Entonces, muchas veces pasa que los alumnos se olvidan y lamentablemente tienen 0 de nota. Entonces, no es la idea de que jalen teniendo 2 días para darlo. Por favor, apunten esto en su agenda. Fin de semana de la semana 2, es decir, al finalizar la sesión 4, sábado y domingo tenemos el primer control de lectura. En la semana 4, el fin de semana, tenemos el control de lectura 2, y en la semana 6, el sábado y domingo, el control de lectura 3. Estos 3 controles de lectura se promedian y tienen una sola nota. A ver, ahora sí vamos a dar inicio a la unidad 1, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El marco conceptual para la preparación de información financiera, que vamos a ver el objetivo de la información financiera, las características cualitativas, la definición, reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros, y al final pues la presentación de los estados financieros, de acuerdo a ninguno, que también lo van a poder revisar en su sesión online, es decir, en la sesión 2. Recordemos que esta sesión 1 debió ser presencial, pero en este caso solamente por excepción está siendo online. Vamos a ver la sesión 1. Tendremos que revisar el video, que es importante. Tómense unos minutos para ver estos videos, que son las NIC, para lo que se ayude a refrescar un poquito los temas, los conceptos teóricos, que a veces con un video es mucho más sencillo que estar leyéndolo, ¿verdad? El marco conceptual para la información. Este videito también es corto y es muy interesante para ustedes. A ver, vamos a ver el material para el día de hoy. El marco conceptual para la información financiera, emitido por la IAFS en el año 2010. Vamos a ver. El temario que vamos a ver: misión y propósito de este marco conceptual, alcance de usuarios, elementos de los estados financieros, que de por sí ya los conocemos, pero hay que reforzarlos un poco. Recuerden que poco a poco vamos a ir conociendo los términos contables, profundizando poco a poco la información para poderla registrar correctamente en su momento. Medición y reconocimiento y bases de medición, conceptos de capital y mantenimiento del capital. Misión y propósito del marco conceptual. Vamos a ver. La misión: reducir las diferencias en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos, que sea útil para la toma de decisiones económicas. Es decir, hacer transparente la información, que sea fácil la información clara y precisa para los usuarios, porque recordemos que no solamente los usuarios internos ven los estados financieros de la empresa, sino también los usuarios externos. Entonces la información tiene que ser clara. Propósito de este marco conceptual:
establece conceptos que subyacen a la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. No es una NIF obviamente, pero no establece normas para ninguna medición o revelación, y en caso de conflicto con alguna NIF, prevalece la NIF específica, que es la que nos norma, ¿no? Alcances y usuarios. El alcance, uno es brindar el objetivo de la información que se refiere a los estados financieros para propósito general, las características cualitativas que determinan que la información sea de utilidad, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento de capital. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Como podemos ver nosotros, pues no solamente de los estados financieros son los dueños de las empresas, también son los trabajadores de las empresas, porque de ello va a haber su estabilidad o continuidad en el centro laboral. De los inversionistas, ¿por qué? Porque pueden ocurrir que de acuerdo a los estados financieros pueden haber nuevos inversionistas. Proveedores, porque va a depender de si nosotros queremos algún crédito con un proveedor, ¿qué nos solicitan? Nos solicitan nuestros estados financieros para ver si nos otorgan crédito o no. Los clientes, porque si nosotros le proveemos información, mercadería para la continuidad de su negocio, pues van a tener que revisar si nosotros somos una empresa seria para que ellos dependan de nosotros, de la mercadería, para que ellos puedan seguir con su día a día. El gobierno obviamente, porque nosotros brindamos información a entidades externas. Por ejemplo, ¿a quién le pagamos impuestos? A la SUNAT. Por lo tanto, es un usuario, el gobierno. Otra, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Mercado de Valores, porque nos va a revisar los estados financieros. Prestamistas, en este caso los bancos, porque si nosotros queremos solicitar un financiamiento, hablamos de cantidades significativas, por ejemplo, 2 o 3 millones de dólares, ¿qué nos van a pedir los bancos? Los ejecutivos de cuenta nos van a pedir en inicio nuestros estados financieros para evaluar, ¿no?, si realmente nosotros somos una empresa con capacidad de pago. Y finalmente público en general, para ver las tendencias, avances, prosperidad y amplitud de las actividades. Como podemos ver, los estados financieros son para tanto usuarios internos y externos. A ver, continuamos con los elementos de los estados financieros. En los elementos de los estados financieros tenemos los activos, que son los recursos que van a generar beneficios futuros para la empresa. Pasivos, son todas las obligaciones que tiene la empresa, ya sea a corto o largo plazo, sea que debamos tributos al Estado, debamos remuneraciones, proveedores, préstamos entre vinculadas, entre afiliadas y más. Patrimonio, que vienen a ser el aporte de los dueños. Acuérdense que esta parte importante, que el lado derecho de mi estado de situación financiera, que son pasivo y patrimonio, son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Pasivo, financiamiento con terceros; el patrimonio, financiamiento con los dueños. Y el otro estado financiero, que es el estado de resultados integrales, que va a mostrarme todos los ingresos, costos y gastos. Dentro de los ingresos tenemos al día a día de la empresa, la parte ordinaria, los ingresos ordinarios de las actividades del día a día de la empresa, pero también van a mostrar otros ingresos diversos, ingresos financieros y más. Gastos, costos y gastos, porque los costos van relacionados al costo del servicio o del bien que ofrecemos, y los gastos, toda la parte, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros y más. Entonces acá podemos ver los primeros 3 elementos que van relacionados al estado de situación financiero, y los siguientes 2 elementos al estado de resultados integrales. Medición, reconocimiento y bases de medición. En este caso tenemos la medición 1, que es el proceso de determinación de los importes monetarios de una partida para su reconocimiento. El reconocimiento, proceso de incorporación e inclusión tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados integrales de una partida. Y otro que es base o métodos de medición. Acá vamos a ver costo histórico, costo corriente, valor realizable,
o de liquidación o valor presente. El más comúnmente utilizado para preparar los estados financieros es el costo histórico. Este se combina generalmente con otras bases de medición. Acá vamos a ver, por ejemplo, podemos ver varias definiciones para poder reconocer los elementos, ya sea como costo histórico, corriente, valor realizable, valor presente, ya sea de los activos y pasivos. En un momento les voy a explicar con la aplicación de algunos casos prácticos para poder entender algunos conceptos. Recuerden que poco a poco vamos a ir conociendo los conceptos de nuestra carrera. Bases o métodos de medición. Dice, si se hace un recorrido por las normas internacionales de contabilidad, se encuentran otros criterios de valoración, como el valor neto realizable, valor real razonable, valor de uso, costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero y método de la tasa de interés efectivo, es decir, trae a valor presente. También vamos a ver concepto de capital y mantenimiento de capital. Por ejemplo, en este caso, el mantenimiento de capital financiero, hay dos formas de verlo, financiero y físico. El financiero se obtiene ganancia solo si el importe financiero o monetario, en otras palabras, de los activos netos al final del periodo excede el principio del mismo. O el mantenimiento de capital físico, dice, se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la entidad al final del periodo excede el principio del mismo. Vamos a verlo, la aplicación en ejemplos, ¿ok? De los términos que hemos visto hoy. Como podemos ver, la sesión inicial es bastante sencilla, es bastante introductoria, porque poco a poco vamos a ir viendo, introduciéndonos un poco más allá en las normas internacionales de contabilidad y de información financiera. Dice, me dice, una empresa adquiere una maquinaria por un valor de 15.000 soles al crédito. Nos conceden un descuento de 2.000 y se incurren en otros desembolsos en efectivo como transporte e instalación por 3.000. ¿Cuál es el costo histórico del activo y pasivo? El costo de adquisición en este caso es 16.000, el costo de adquisición. ¿Por qué? Porque tenemos 15.000 al crédito. Como nos han hecho un descuento, nos queda de 2.000, nos queda 13.000. Pero como el costo incluye hasta que el bien, en este caso el activo, esté operativo y listo, pues se ha incurrido en otros gastos, en otros desembolsos como transporte e instalación, que son 3.000. Por lo tanto, 15.000 menos 2.000 nos da 13.000, más 3.000, 16.000. ¿Y cuál es el costo histórico del pasivo? 13.000. Vamos a ver un poquito las definiciones, como les mencioné hace un momento. Costo histórico de un pasivo, valor del producto recibido. En este caso, el valor del producto recibido del bien es 15.000 menos los 2.000 de descuento, 13.000. Muy al margen de los desembolsos adicionales que nosotros hagamos para que esté operativo. Siguiente ejemplo. Vamos a ver. Una empresa adquiere 500 acciones por un valor total de 15.000 soles. Al cierre de mes, su cotización es de 38 soles por acción. ¿Cuál es su valor razonable? 19.000. Vamos a ver por qué es 19.000. Vamos a ver. 500 por 38 soles nos dan 19.000. Es decir, su valor de mercado, su valor actual, 19.000. Siguiente ejemplo, dice, unos productos en proceso, una vez terminados, tendrían un valor de venta de 12.000 y los costos estimados necesarios para su terminación y ventas se estiman en 3.000. ¿Cuál es el valor neto realizable? El valor neto realizable es 9.000. ¿Qué es decir? Es el valor del bien, el valor de venta del bien menos los costos estimados para su venta. Ese es mi valor neto realizable, que en este caso, para el ejemplo, es 9.000. Siguiente. Se compra una máquina, vamos a ver, se compra una maquinaria cuyo valor es de 60.000 soles durante 3 años, va a alquilar el mismo, dice. Los flujos de efectivo de las cuotas adelantadas del arrendamiento son de 5.000 soles en el primer año, 5.500 en el segundo año y 6.000 soles en el tercer año. Al final
El tercer año tiene previsto venderlo a 40.000, con una probabilidad del 90%. ¿Cuál es su valor actual? La tasa del descuento es del 5%. Acá es básicamente hacer un cálculo ya un poquito más matemático, trayéndola a valor presente. El valor actual sería 46.778.43 su resultado. Es un poquito más, que lo vamos a ver en clase, a explicar un poquito más cómo calcularlo. ¿Qué más? Vamos a ver, bueno, en este caso lo que he tratado de explicarles un poquito es la importancia o lo que nosotros tenemos que tomar conciencia del marco conceptual para la información financiera. Recordemos nosotros que nuestro rol hoy en día en la empresa es muy importante. Tenemos que hacer las cosas correctas para que no tengamos problemas a futuro, porque mientras las cosas todo se utilice el tratamiento contable correcto, siempre vamos a hacer las cosas bien. Acuérdense, la ética profesional siempre tiene que ir ligada al tratamiento correcto. Nosotros debemos seguir las normas contables, tributarias, para poder brindar una información real de la situación financiera de la empresa. Entonces, lo que nos hace ver el marco conceptual es que nosotros tenemos que registrar correctamente la información fidedigna, la información real, información que sea comparable para los estados financieros, información que sea entendible para los usuarios internos y externos, porque como hemos visto, como expliqué al inicio, los estados financieros o la información financiera de una empresa no solamente es para usuarios internos, también para usuarios externos. Entonces nosotros tenemos que brindar una información clara y precisa, real, porque la información que brindamos a través de nuestro estado financiero es vital para la toma de decisiones, para usuarios internos y externos. Bueno, espero que les haya sido útil esta explicación breve. En clase veremos muchos temas más a profundidad con casos prácticos. Recordemos que tenemos que revisar, por favor, la sesión online 2 para poder seguir en nuestro día a día en nuestras clases. Y bueno, el fin de semana se está aperturando un foro de la semana 1 de dudas, así como también una sesión con ustedes para poder interactuar sobre alguna duda que podamos tener. Nos vemos la próxima semana en clases. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana.